Sí, espera, por favor, no te vayas. Soy el profesor Hermes José González. Te invito a suscribirte a mi canal y la temática de hoy es ordena tus prioridades. No te olvides de darle a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones cuando colguemos nuevos mensajes importantísimos. Nuestras prioridades. ¿Y qué es una prioridad? Sencillamente es algo que es algo que yo necesito para que esto acontezca. Es un proceso en la vida del ser humano que lo lleva a establecer quizás objetivos, metas, momentos buenos para esa situación que tanto estoy anhelando, que tanto estoy esperando en mi vida. ¿Para qué sirven las prioridades? Para yo saber cuáles son las ideas primarias, secundarias, terciarias en nuestra vida. Porque nosotros como seres humanos deberíamos ser unas personas organizadas. Primero, de ser organizado, para tener una organización en nuestras vidas, nosotros deberíamos planificar. ¿Y qué es planificar? Planificar es llevar un orden, y quizás puede ser exacto, de mis atribuciones, de lo que debo hacer, de lo que no debo hacer, y allí salen una serie de interrogantes que me llevan a una construcción de un objetivo, de una meta, de ideas. El ser humano por naturaleza o diferentes tipos de organizaciones, allí nos vamos a encontrar con distintas cosas que experimenta el ser humano, como por ejemplo, cada organización, cada talento, cada especie humana debería o que haga un conglomerado de seres humanos dentro de una sociedad, deberíamos tener una misión. ¿Cuál es mi misión? Una prioridad importante en el ser humano. ¿Cuál es mi misión acá en la tierra? ¿Para qué yo vine a la tierra? ¿Qué es una misión? ¿Dónde yo cumplo esta misión? ¿Cómo yo cumplo esta misión? ¿Para qué yo cumplo esta misión? Entonces se van a dar una serie de interrogantes que me van a permitir un determinado objetivo claro, que me van a permitir una determinada meta en mi vida, que me lleve a un asunto que sea completamente sincero, que sea completamente legal y que yo pueda seguir ese enrumbado en lo que en realidad yo necesito en mi vida. Esas son las prioridades. ¿Qué necesito yo en mi vida? ¿Para qué yo necesito esto en mi vida? Y allí en ese momento nos damos cuenta que cuando yo establezco prioridades en mi vida, sigo un patrón de conducta. Por ejemplo, en la planificación. ¿Qué debo hacer yo para mantener unas verdaderas prioridades en mi vida? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Dónde lo debo hacer? ¿Por qué lo debo hacer? ¿Y para qué lo debo hacer? Cuando yo establezco prioridades en mi vida, entonces viene, y si yo por ejemplo soy un ejemplo muy claro, pues, si soy padre de familia, mi prioridad debería ser trabajar para llevar el sustento a mi hogar. ¿Y cómo yo hago esto? Por ejemplo, yo llego y voy y busco un trabajo, o a lo mejor estoy allí en el hogar y mantengo ese hogar como debe ser, un hogar sincero, un hogar transparente, un hogar que sea temeroso ante la presencia de Dios, un hogar que sea amoroso, un hogar que tenga fe, un hogar que tenga tantas cosas que le permitan al ser humano llegar y vislumbrar para un día, para el día de mañana. Por ejemplo, en mis prioridades, si yo tengo una prioridad de quiero ser profesional en la vida, como me pasó a mí. Por ejemplo, yo tuve que despegarme de tantas cosas en mi vida. Aprender a decir que no a las personas cuando me decían, vamos para allá, no tengo que estudiar. Vamos para este lado, no tengo que estudiar. Y la gente prácticamente ya ni me llegaba porque yo establecí prioridades. Y establecimiento de prioridades nos indica que uno tiene una variable importante en esa prioridad. Por ejemplo, la prioridad, tengo un primo que es sacerdote y allí él tuvo que ir al seminario, prepararse. Yo me preparo para esas prioridades. Luego de prepararse en el seminario, él tuvo que estudiar filosofía 1, 2, 3, 4. Así me sucedió a mí. Entonces, cuando esa persona va a estudiar ese tipo de conocimiento, ese tipo de filosofía en su vida, resulta ser que hay una preparación. Y la vida siempre nos enseña a prepararnos, deberíamos prepararnos todo el tiempo. Y esto le aconteció acá en el libro de Ruth a estas dos mujeres tan importantes. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén,
de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos, y los dos hijos suyos. El nombre de aquel hombre era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y quedaron allí, y murió Elimelech. Elimelech falleció, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujer, moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos y su dos maridos. Entonces su marido entonces se levantó con sus nueras y regresó al campo de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas le alzaron su voz llorando y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, porque habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, y habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedado sin casar por amor a ellos. No, mi hijas, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth tomó una decisión, estableció prioridad, se quedó con su suegra. Hay momentos en nuestra vida que nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Por qué lo hago y para qué lo hago? ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos momentos que no entiendo con mi vida? Algunas veces yo me he tratado de preguntar y no es bueno hacérsela, porque de verdad nunca vamos a entender la respuesta, o nunca la voy a entender yo por mi caso. ¿Por qué mi mamá tuvo que fallecer si yo no soy un chico malo, si yo no ando por ahí haciendo estragos? ¿Por qué a mí me tuvo que suceder esta situación? Y creo que es una pregunta que yo aprendí desde hace mucho tiempo, después que falleció mi mamá. No es el por qué, y eso lo estuve hablando ayer con una persona, que no era el por qué, sino el para qué. ¿Para qué mi mamá tuvo que fallecer? ¿Cuál es el propósito? Ahora lo entiendo. Como profesor se me han acercado muchas personas que se le ha muerto la mamá, que la mamá le ha fallecido. Y allí me ha tocado que aconsejar a estos jóvenes. Quizás ellos estaban llorando, quizás en un momento dado estaban sufriendo y se sentían solos, tristes y vacíos. Dios me ha permitido llegar hacia ellos con una palabra quizás de aliento, y con otras personas que a lo mejor se le han muerto la mamá y yo le he dado palabra de aliento, y Dios me ha colocado en un sitial donde la voluntad de Dios es que mi persona esté allí, porque es la voluntad de Dios. Y entonces me han llegado personas con este mismo sufrimiento de que la mamá le falleció, que la mamá se murió, que la mamá no está presente, y Dios me ha permitido tener palabras para esas personas. Entonces, ¿qué sucede? Que uno en esta vida tiene que establecer diversos tipos de prioridades. Si falla el plan A, tener un plan A hasta la Z. Yo soy una de esas personas que si me falla un plan A, tengo el plan B, tengo el plan C, tengo el plan y los diferentes planes que hay en las diversas prioridades. Establecer diversas prioridades en nuestra vida, pero que sean cumplidas en el tiempo
indicado. Dios te bendiga, Dios te guarde, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, recuerda que lo mejor está por venir, cosas grandes vienen para tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.